Hola a todos y bienvenidos, continuamos con Pathfinder. Al final corté el vídeo en dos partes porque me parecía que ya era muy largo, así que vamos allá. Vamos a ver si hay alguien en mi habitación o me la han respetado. Ah, bueno, pues sigue ahí bastante limpia, la verdad, y recogida y todo. Nice. ¿Qué me pasa? Himno profano. Hola, ¿qué tal? El narrador se dirige hacia ti calmado. Han pasado unos meses largos, comandante, pero aún cuando estabas en el otro plano podía escuchar el latido de tu corazón valiente. Ese sonido no se detuvo ni un segundo. Irabeth te mira, incrédula de lo que ha pasado. Comandante, tú... Se queda sin palabras durante un rato. Vinian se ríe. ¡Qué animado, abuelo elfo! Siempre estás en los lugares más peligrosos, pero me alegro de verte, aunque estarías más a salvo arropado junto al fuego en algún sitio. ¿Qué tal ha ido todos estos 6 meses? La reina no nos trató de otra manera que no fuera con respeto y de manera justa. Después de que decidiera proceder con la cruzada, muchos elegimos quedarnos en la ciudad, bajo la orden de proteger la piedra custodia hasta tu regreso. Para mí fue una decisión más sencilla que para el resto, pues te había encontrado en el abismo y sabía que seguías con vida. Pero no todos me creyeron. Entonces, ayer tuve una visión. Estaba hojeando las páginas que me habían traído y de repente vi el futuro. No fue el futuro que la página que tenía en mi mano reclamaba que contara, sino tu futuro, el futuro de la persona que me llevó esa página por primera vez. En mi visión volvías al abismo con poderes nuevos que te envolvían como serpientes. Tu voz hacía que la tierra temblara y que tanto personas como demonios se arrodillaran, y hasta Iomedae te tendía la mano para ayudarte. Pero lo único que te preocupaba era el paradero del estandarte que la reina Galfred se había llevado consigo. El narrador niega con la cabeza. Sé que lo que vi es difícil de creer, pero tengo por costumbre creer en mis visiones. Así que me apresuré a ir a la ciudadela para coger algunas de las posesiones de la reina Galfred y intentar discernir a dónde había ido y dónde se encontraba tu estandarte. Mi historia es más sencilla. Aneve y yo acordamos que tenía que quedarme aquí esperándote. Se supone que servimos a la reina, pero nuestros corazones están aquí. Además, sigues siendo la comandante de la cruzada y no tengo ningún derecho a abandonarte, aunque ya casi no quede esperanza. Aunque he de admitir que la historia del narrador sobre su visión de regreso inminente parecía muy difusa. Lo seguí hasta aquí para asegurarme de que no os hacía daño sin querer. Irabeth sonríe feliz. Me alegro de que tuviera razón y hayas regresado. ¿Sabéis a dónde fue la reina? No fue fácil. Veo el futuro de la reina y su pasado como si estuviera mirando a través de un cristal roto. Varias visiones se suceden distorsionando la imagen. La reina está en peligro mortal en las encrucijadas de su sino y cada paso puede resultar fatal. Pero no me rendí y la fortuna me sonrió. Toqué su cáliz y descubrí que a dónde se dirigía su ejército. Su majestad decidió marchar a Iz, un movimiento de valentía digno de una reina que no acostumbra a esconderse. Es todo un método totalmente científico de adquirir información y por eso es tan interesante. Tendré que realizar una serie de experimentos contigo para establecer cómo reaccionarás a varios objetos e identificar patrones en la cantidad de información que recibes. El narrador sonríe. Eso ya lo has dicho, con las mismas palabras. Y hasta ya has realizado tus experimentos. Me diste esquirlas para que las sujetara. Una vez trajiste un garrote enorme y otra vez me diste un erizo vivo. Y luego dijiste que el experimento habría fracasado y te olvidaste por completo. ¿En serio? Bueno, si decidí olvidarme por completo, eso quiere decir que no encontré nada que pudiera ser interesante. Esta vez tampoco me acordaré. Nenio guiñó un ojo y miras alrededor. Bueno, ¿y de qué estábamos hablando? Tenemos que darnos prisa y ayudar a la reina. Vamos a recuperar Drecen comandante y luego seguiremos adelante. ¿Y? El lugar me suena. ¿Puedes darme más detalles? Oh, Iz, la ciudad suspendida sobre el abismo. Una vez fue una ciudadela de gobernantes legendarios, la capital de Sarkoris. Pero ahora los demonios la están destrozando, burlándose de su antigua gloria. 2 ejércitos de sus magníficas calles y de sus torres orgullosas han colapsado por la herida del mundo.
Pero la ciudad sigue en pie, al igual que Sarkoris, derrotadas, pero negándose a morir. La reina hizo lo correcto. Reunimos la fuerza suficiente como para continuar con la ofensiva por la primera vez desde la primera cruzada. Si no recuperamos Iz ahora, quién sabe cuántos años tendremos que esperar para tener otra oportunidad para acercarnos. A las armas, es hora de la batalla final por Drecen. El narrador asiente. Sí, tu llegada lo ha cambiado todo. Al recibir el ataque de 2 ejércitos nos sentimos como una empalizada en ruinas a punto de ser tragada por una ola gigante. Pero con tu regreso nos hemos convertido en una muralla indestructible que se resistirá a cualquier golpe. Tenía miedo de que no pudiéramos salir victoriosos sin el estandarte. Puede que no tengamos el estandarte, pero seguimos aquí. Hemos vivido para verte volver. Tú eres nuestro verdadero estandarte, comandante. ¡A las armas! Hay algo más. El narrador se detiene un momento. En los fragmentos hechos añicos que confirman su destino puedo sentir tu presencia, y estoy convencido de que la reina también puede sentirla. Nadie puede decir qué os deparará en vuestro próximo encuentro, pero sí hay una cosa clara. El destino de la reina Galfrid y el tuyo están estrechamente entrelazados. Ups. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es música de nivel mítico. ¡Oh no! ¡Son demasiados! ¡Es inútil! ¡Estamos acabados! ¡No retrocedáis! ¡Mantened la formación! Orengofta se llama. Un alfesni grasiento y enorme te espera con los brazos cruzados. ¡Ahí está la comandante, chavales! Bueno, comandante, ¿te gusta lo que ves? Has llegado justo a tiempo para oír a tus enemigos gritar pidiendo ayuda. Confiaron en ti y mira lo que les ha pasado. ¿De verdad crees que puedes rescatarlos? ¡Ja! ¿Quién te crees que eres? No deberías haber enfurecido a nuestro amo mortal. Te arrebatará todo lo que tienes, incluyendo tu mente y tu cuerpo. Ahora le perteneces. ¿Quién envió este ejército bestia? Todos servimos a nuestro amo Baphomet, señor del laberinto. Nos prometió Drecen y tu pellejo como felpudo. La Marilis anida una sonrisa engreída. Solo conseguirás Drecen, Orengofta. La piel es mía y solo mía. Quedará de maravilla en mis cámaras de la prisión ineludible. Haré lo que ese idiota de Minago no pudo hacer. Destruiré la piedra custodia mientras tú miras, comandantita, y luego admiraré la desesperación grabada en tu cara para siempre. Rescataré a mis amigos. El Alfesni estalla en carcajadas. ¡Rescataré a mis amigos! ¿Y cómo lo vas a hacer exactamente, patético gusano golariano? ¿Qué puedes hacer tú sola sin tu ejército? ¿Proferir discursos inspiradores? ¡Oh no! ¡Qué miedo! Y entonces todos los patéticos defensores de Drecen sentirán la inspiración y se convertirán en una fuerza invencible. Eso sí que es lo que suele pasar en los cuentos. ¿Sabes qué es lo que pasa ahora en la vida real? Te vas a morir, demonio. Tus amigos se pudrirán en la mazmorra de mi señor y sus huesos se unirán a los del resto. Aniquilaremos a tu ejército y a ti con él. Pero no os mataré a todos. A ti te encerraré en una jaula y luego empezaré a torturar a tus amigos. Cuando haya acabado con ellos te escupirán en la cara. Te dirán ellos mismos el tormento al que los has condenado. Con un bostezo intencionado, la Marilis comenta con desinterés. Es hora de acabar con este mortal. No tiene nada que pueda sorprendernos. Solo eres un insecto mortal presuntuoso. No eres nadie. Puedo coger una cosa de la senda mítica del dragón. Tempting. Aunque me voy a mantenerme en el ángel. Que la oscuridad perezca. Abandonad este mundo, demonios. El poder recorre tu cuerpo casi desgarrándolo. La herida de tu pecho se abre saltando gotitas sangrientas. El poder que te confirieron hará eluborles y el abismo estalla en este mundo y lo pagas con pura agonía. La luz te baña, brillante y resplandeciente. La luz y el deseo de proteger a tu mundo cueste lo que cueste.
esa, demonios. ¿Qué decíais que iba a pasar? A ver, a ver. Por listos. Se produce un silencio absoluto en la ciudad, hasta que lo interrumpe un solemne toque de fanfarria que parece venir desde lejos, de todas las direcciones y de ninguna parte a la vez. Todos los ojos están puestos en la enorme vidriera de la catedral principal que empieza a brillar. Al cabo de un momento, una sola figura sale del cristal para pisar el adoquinado de Drecen. Knight Commander, at last we meet. Es inconfundible. Iomedae, la diosa, se ha dignado descender el mundo de los mortales. Tus compañeros, incapaces de soportar su resplandor, se tapan las caras. Los demonios restantes tiemblan y la ciudadanía cae de rodillas. Pero la mirada de la diosa está dirigida únicamente a ti. ¿Cómo mola este? ¡Ey, hala! ¡Mirad todos! ¡Una diosa! Salve, luz de la espada. And I greet you, Knight Commander. I suppose you're asking yourself why I am here. Gods must not interfere directly in the affairs of mortals. But what is happening here, in the World Wound, is no longer the concern of mortals alone. And this is proof. This fortress has witnessed so many horrors and miracles. It makes me wonder how it still stands. Por un momento la diosa aparta la vista de tu cara y recorre Drecen con la mirada, contemplando el caos de la reciente batalla y la manifestación de tu poder. I know how much light and hope you have brought to the Crusaders. Your achievements are indisputable. But during all that time, your followers believed that their leader was Heaven's chosen. This is a bitter lie, and goodness and justice cannot be based on lies. The light that emanates from you is deceiving, and dangerously bright. It burns your companions, and one day it will burn you too. But I did not come here to reproach you, or to bewail the fate of the unfortunate defenders of Dresden. I wish to stop the forces of evil, and defend Golarion, both from Descari's violent rage and from Nocticula's insidiousness. But that is not my only goal. I have come here to restore justice, for justice is the birthright of all. That's why I hail you as a heroine who has triumphed over the demons many times. At the same time, I grieve for you, as for a soul that is caught in a web of demonic deceit and villainy. Por dudoso que sea el origen de mis poderes, el camino que sigo lo he elegido yo. You may think so, but alas, this is not true. It can be, however, if you accept my help. In that moment, when my poor herald was being torn apart by monsters, he found the strength to send me a message about what he had learned in the Abyss. You were in Alushanira, where you spoke with the Lady in Shadow and the Architect of the World Wound. They confessed what they had done to you, but they did not reveal the whole truth. Both you and this unfortunate world will have to pay dearly for the power that they so generously bestowed upon you. But all is not yet lost. That is why I have come. Mira quién viene también. Las murallas de Drecen vuelven a temblar y con una melodiosa risa una sombra negra aparece en la resplandeciente riosa. Es Noctícula en carne y hueso. A su lado, Arel Uborles mira y Iomedae con una furia gélida en los ojos. Who here has been taking my name in vain? Ah, it's you, the Inheritor. What's this? Our worst fears have come to pass.
The gods are flocking to Golarion. This merry little tinderbox could ignite at any moment, reducing the material plane to dust. I did not come here to fight. Oh, really? I didn't realize you were good for anything else. Forgive me, that was unfair of me. Judging by your successes over the last 100 years, fighting is not your forte. After all, the wound is still there, as far as I know. So why are you here? If you have come to meddle in my affairs, don't expect me simply to stand aside. Diosa, ¿podrías desterrar a esta criatura del abismo o destruirla por completo? I cannot do that, alas. I will not subject Golarion to the war between deities, which will surely ensue if I personally intervene in mortal affairs. But if the demoness wishes to be present for our conversation, so much the better. Do you hear me, Noctícula? You and your servant are under no obligation to leave. I have come here to shed the light of truth. Let us see if you both can withstand its merciless radiance. I cannot change the flow of mortal history by force. After all, the world wound is their doing, although committed at the behest of the Abyss. But sometimes force is unnecessary, and truthful words are all it takes. The goddess who was mortal not so long ago is eager to judge us for our sins now. My sin, to be precise. What lies behind your eagerness, proud Iomedae? Righteous wrath? Or perhaps fear? Watch out. A simple mortal woman has learned how to grant powers to others. Powers which are beyond the wildest dreams of many imperial lords. This must be stopped, forbidden, taken away immediately. After all, what need will we have for all these arrogant gods once we become their equals? Silence. It is impolite to interrupt your elders. But you know, Inheritor, she does have a point. What are you going to do now? Break my weapon, which has made so many victories possible, and only because she received that weapon from my profane hands, and the entire affair must therefore be profane also? What real reasons do you have, save those born of your envy, your capriciousness, and your suspicions? My reasons are quite real, as you well know. That is why you appeared here in such haste, is it not? You have woven a delicate lace of half-truths, Noctícula. From you and your servant, the Knight Commander has learned that she is bound to the world wound, that she is slowly dying because of its influence, and that she is yet capable of closing it. But you withheld a crucial piece of information. You never told her that closing the wound won't save her from death. For this lock will destroy the key to which it is bound. The one who closes the world wound will die along with it. That is true. I tried to tell you back in Illusionera, but I was not allowed to. It is an unavoidable consequence of this process. To stitch two planes together as I have stitched Golarion and the Abyss, the soul of a mortal must be woven with the essence of the Abyss. To undo this seam, the original soul, the key, must be ripped apart. No one could survive such a process. Noctícula, ¿intentabas ocultarme esto? Trying, you say? I successfully hid the truth from you for as long as I deemed necessary. Are you expecting me to explain myself? My goal is to close the world wound, not to grant you a happily ever after. En otras palabras, moriré si no cierro la herida del mundo y moriré si no la cierro. Será, y moriré si la cierro. It is true. Now do you see the perils of accepting a demonic gift?
No matter how much power the Abyss gives you, that power will always be tainted by lies and misfortune. This is the justice I promised you. The right to know the whole truth, and not to be a plaything in the hands of abyssal spawn. ¿Y si estoy dispuesta a sacrificar mi vida si con eso cierro la herida del mundo? Oh, how noble. For a brief moment, I even felt some regret that we demons are incapable of such lovely feelings. You see now, Inheritor, my little protege has more nobility in her than you expected. Shame on you. This nobility is exactly why I came here. To help the Knight Commander learn the truth, and to show her that she has been used. Besides, I do not believe that you have been acting for selfless reasons, Lady in Shadow. Honesty and nobility have never counted among your virtues. You own the main source of Nahindrian crystals, and your servant Arilu has learned how to break the laws of the universe with their help. Can it be that the ruler of darkness and mistress of assassins has not conceived a way to use this formidable gift for her own benefit? Accusations, suspicions, all completely hollow, just like your bright-eyed pretty little head. It's a pity you inherited Eridan's sword, but not his sharp mind. I have but one goal now, to stop the armies of that lecherous billygoat and that gluttonous bug from strutting around my domain as if it were their own. I don't give a fig whether it will help mortals or hurt them. If the enemy of your enemy makes you a mutually beneficial proposition, you would have to be a complete idiot to say no. ¿Y si rechazo este poder? You will live. You will lose everything that makes life worth living. You will spoil a brilliant endeavor and destroy the lives of thousands of mortals who will be devoured by the legions of demons coming from the Abyss. Aside from that, you won't do anything extraordinary at all. Diosa, ¿puedes ayudarme a purificar mi alma y librarla de la mácula del abismo? Arilu has planted a piece of the Abyss itself in your soul. The only thing that can cleanse the soul of such a taint is that same soul. But I will be near. I will show you how to root out the demonic corruption. I am not a demon, and I do not offer any simple solutions. You will have to go your own way, no matter where it leads. Bueno, creo que empiezo a comprender las reglas de este juego. Yes. The power that Nahindrian crystals grant you will bring about nothing but your own demise. The branches of the Tree of Sin are vast and verdant, but its only fruit is death. You will not be able to save yourself unless you reject everything that has been foisted upon you. Now you know everything. No, we're not quite finished with the revelations yet. Few secrets remain to be revealed, but they will be worth the wait. Does this look familiar? Do you remember the similar wound above your own heart? I have given you enough hints. Come on, ask me the question I have been waiting for. Con un gesto de su muñeca, la bruja cambia algo de su ser. Es como si levantara un velo tan tenue como para ser invisible, pero que a pesar de eso te nublaba la vista. Ahora puedes ver lo que estaba oculto. Encima del corazón de Arelu hay una herida abierta y profunda que late y gotea sangre. Arelu, sufrí esta herida porque me implantaste la esencia del abismo en el alma al ampliar la herida del mundo. Mi pregunta es, ¿por qué tienes una herida similar? ¿Acaso usaste tu propia alma como llave cuando abriste la herida del mundo por primera vez? That's right. And this means that the world wound actually has two keys. Good question. Just imagine. I have wasted so much time chasing the key to the world wound, and the key was right under my nose this whole time. Arilu, my love, come over here. Y se va. Arelu no da la impresión de estar acorralada. Sin miedo, asiente levemente en dirección a ti. Con un gesto casi imperceptible de su mano, desaparece como si no hubiera estado aquí. Wait, I said wait! That little bitch.
I knew she would betray me sooner or later, but I never expected such an idiotic stunt. But everything seems to be falling into place quite nicely. You see, you don't have to die after all. Arilu opened the world wound, and Arilu will be the one who closes it, whether she likes it or not. Although, someone will need to catch her first, and this will require certain powers. Yes, Arilu Vorlesh will pay for her crimes with her life. Her flight confirms that our suppositions were correct. But now we know that the world wound can be sealed with her blood. You have no reasons to remain indebted to the Abyss and indulge the Queen of the Succubi. Reject her gift, and secure your victory while being the person you were before Arilu Vorlesh corrupted you. Win as a mortal, and become a legend among mortals. She's talking rubbish. True, we gave you the power, but it was you who chose how to wield it. It belongs to you, and it will remain yours, so you can do whatever you want with it. But first, you must use it to close the world wound. You aren't going to catch this world's most powerful witch, and a half-demon one at that, with your bare hands, are you? Tanto la diosa como la señora demoníaca te miran con expectación. Antes de tomar mi decisión, tengo unas preguntas para Iomedae. Ask, and you shall have your answers. Recibiste tu poder de la piedra estelar. ¿En qué se diferencia eso del mío? My ascension was not accomplished in one day, and even the test of the Starstone was only one of its stages. I did not merely gain power, I embraced a sacred duty. Your power, on the other hand, stems not from long hours of study, not from trials. It is not the natural talent you were born with and carefully honed throughout your life. It is the result of an evil soul's deranged experiment with the blood of dead abyssal lords. Encerraste a huestes enteras de ángeles en las piedras custodias. ¿Por qué les hiciste eso? Every one of my angels volunteered for that mission. They all knew what kind of watch they were going to keep. They knew that it would be a hard and exhausting battle, but that the lives of mortals throughout Golarion would depend on it. Alas, angels' minds can be as fragile as the minds of mortals. In less than 100 years, many wavered, and wished to break the oath they had sworn. I do not blame them. I blame myself for allowing them to take on a burden that was too heavy for them. ¿Enviaste a tu heraldo a seguirme al abismo o vino por cuenta propia? He acted on his own noble impulse, and I did not stop him. I also did not try to dispel his misconception about you being my chosen one. I do not lie, but both celestial beings and mortals can be mistaken. She doesn't lie, sure. She merely withholds some of the truth. For the noblest of reasons, of course. ¿Sabes lo que pasó con tu heraldo? My herald, my loyal companion, was captured, and now demons are using him to attack Drazin. They're holding him in the Ivory Labyrinth, Baphomet's realm of the Abyss. It is a place I cannot go, not even to save my faithful friend. For doing so would start an interplanar war. Right now, as we speak, Baphomet's servants are torturing the hand of the Inheritor. Tormented and anguished, he reaches for you with his thoughts and his soul. I cannot tell if he sees you as a great unfulfilled hope, or a last chance. But Baphomet knows well how to exploit such desperate yearning. He has turned my herald into a source of power to open temporary portals. They do not last long, but they lead from the dungeon where the hand of the Inheritor suffers, right to your doorstep. Baphomet does not need to lead his armies through the rifts. Now he can send them right here. As long as my poor herald remains in the hands of that monster, this will not stop. I cannot say if it is still possible to save him, or if putting him out of his misery is the only way. I cannot openly ask you to intervene.
But if you decide to do so, you will be helping both yourself and the one who chose the martyr's path when he followed you into the abyss. Desde que recibí estos poderes, muchos han creído que era tu elegida. ¿Por qué no les has dicho nada para arreglar este malentendido? At first, I did not know who you were, or where your powers originated. This was revealed to me only when my herald offered up his dying prayer from the depths of the abyss. And following his desperate plea, I sought to confirm my suspicions. Until that point, I had observed you without intervening. After all, your crusade was securing victories, the first Golarion had seen in many years, so even if it was not I who had sent you into battle, it felt unfair to undermine you. In other words, our Imperial guest had no problem with your power, as long as she didn't know where it came from. She didn't even share her suspicions with her own herald. And after all that, someone dares to claim that demons are the most deceitful creatures? You should not blame someone else if you base your accusations on vague suspicions rather than solid proof. You call my behavior deceitful. You, of all creatures, who kept the commander ignorant of the fate you had chosen for her? Indeed, the insolence of demons knows no bounds. Tienes delante una señora demoníaca. ¿Por qué no la destruyes ahora mismo? I could. But then every other demon lord would decide that he or she was next and stand against me. In response to that, the Imperial lords would take up arms. Then Hell, Heaven, and Elysium would join the conflict. A war would break out, one which mortals could not hope to survive. ¿Por qué has descendido al mundo de los mortales en este preciso instante? As I have already said, I am here to open your eyes to Noctícula's lies and to prevent more calamities in the future. You are at a crossroads now. I will not force you to do anything, but you needed to learn the truth and have the chance to cleanse yourself. ¿Por qué ha hecho Arelu todo lo posible para que descubramos que ella también es una llave? The impulses that drive a soul as black as hers are beyond my comprehension. Perhaps she was startled by my arrival and decided not to bother keeping a secret that was bound to be revealed. Or perhaps she is up to some cunning scheme. Be on your guard. The architect of the world wound will surely try to bring you down. For if she truly is a key, then it must mean that she will die sooner or later due to the influence of her own horrible creation. And that means that sacrificing you is her only chance of survival. Explícamelo otra vez. ¿Cómo puedes ayudarme a liberarme de la influencia del abismo? Aurelu has planted a piece of the abyss itself in your soul. The only thing that can cleanse the soul of such a taint is that same soul. But I will be near. I will show you how to root out the demonic corruption. I am not a demon, and I do not offer any simple solutions. You will have to go your own way, no matter where it leads. It is time to make your decision then. Noctícula, tengo preguntas que hacerte. If you have questions, ask away. ¿Por qué has intentado ocultar que al cerrar la herida del mundo me mataría? Because if I'd told you the truth, you would have refused to do it. But you're not angry with me, are you? After all, everything has worked out perfectly fine. We found another key. So now you can live and enjoy your life. Provided that you catch Aurelu, of course. Ahora que hemos decidido usar a Riro para cerrar la herida del mundo, ¿sigues queriendo que conserve los poderes que me proporcionó? Of course I do. Firstly, you'll need those powers to catch Aurelu and bring her to Threshold. Surely you don't think she'll willingly fall into your hands, and the demonic hordes will politely make way for you. And secondly, the powers Aurelu gave you protect you from dying before your time. None of us want the wound to kill you prematurely. You are extremely useful to me alive. After all, if you let Aurelu slip through your fingers, we can always go back to the original plan for closing the wound.
Arilu nos ha guiado a la idea de que ella también es una llave de forma intencionada. ¿Por qué? Apparently, she understood that her secret was about to be revealed anyway, so she decided to leave in style. What human female over 100 years old wouldn't feel flattered at being the center of attention? Although she could have other reasons. She obviously wanted us to understand everything and immediately rush off in pursuit of her. She's probably been preparing for a war of all against all for a long time, and now she wants to wage it on her own terms. Expect treachery and traps wherever you go. ¿Dónde puede haber huido Arilu? No, let's think. She's hidden in the abyss before. She won't dare to return there now. Not only to my realm, but to any other either. Even if Baphomet and Discari both take it upon themselves to guard Arilu personally, that won't stop me from sneaking in, slitting her throat, and leaving undetected. And she knows that. If I were her, I would hide in a place where the powers of her enemies were uncertain, and her own power was close to unlimited. I say you should look for her here, in the World Wound. ¿No te da miedo estar aquí en presencia de la diosa? Tut tut, how rude! I wouldn't say the girl is that hideous. I admit her face is far from perfect. Her body too, to be honest. But all in all, not bad. I've seen worse. Your theatrics are too transparent to offend me, demon. At least, they can hardly offend me more than the very fact of your existence. ¿De verdad quieres usarme para convertirte en diosa? That is nothing but the wild speculation of a little girl who gained celestial power through no merit of her own and now fears that others may do the same, forcing her to share her place in the spotlight. Do I want to become a goddess? Of course I do. Who wouldn't? Can you help me with that? Sadly, no. Of course, Arilu used to blather on about how her brilliant invention could bake gods like pies. But between you and me, the cleverer the inventor, the larger their ego becomes. So far, she hasn't managed to create anything stronger than you. And, no offense, but you're no match for any deity. Very well. It's time for you to make your decision then. Quiero pedir consejo a quienes me acompañan. ¿Qué opináis de todo esto? Perhaps your power came from the abyss, but your beautiful soul has cleansed it of all evil. Don't reject this power, for you have already proved that you are worthy of it. Your power doesn't lie in magic tricks. You know it doesn't. Your real power is inside you. You can win without tricks. I will help you. Maybe I'm missing something here, but how can a demon grant the power of an angel? Listen, if you had no goodness inside, you couldn't have reached Lariel in the caves beneath Canabras. I remember how once, long ago, you showed me the light of heaven. Maybe I didn't believe in you right away, but I believe in you now. You've proven time and again that you deserve the light of heaven. You are my commander, marked by an angel. This power rightfully belongs to you. As a member of the Order of the God Claw, I ought to advise you to obey the will of the goddess, or at least to take it into consideration. But as your companion, who has spent a lot of time with you, I can't help but notice you have reforged demonic Nahindrian power into angelic power. This is a sign of order triumphing over chaos. Perhaps there is room for maneuver here. That is why I advise you to weigh all the options and make your own decision. It's not my place to gainsay the will of my goddess, but the thing is, I can sense evil. And I don't sense it in your power at all. I just don't. Whatever those horned monsters had planned for you, you definitely aren't playing by their rules. You gave hope to the Crusaders in their darkest hour, even when all seemed lost and only despair and death lay ahead. With these powers, you have saved countless lives, and you will save more. Of course you must keep them.
sea, que por ahora van ganando los que me dicen que me quede con los poderes, ¿no? Someone pinch me. We are standing in the presence of the most pompous goddess in the world, debating whether we should listen to her or send her packing along with her invaluable opinions. I shall remember this moment for the rest of my life. Even as I stand in Pharasma's court, I shall tell this story to anyone who will listen. As to your original question, I'll be honest with you. Your power turns my stomach like sour prunes. Reject it, it can't hurt. Ugh, these dames are tough. But Iomedae is as tough as you. If she tells you to do something, you better do what she says. I can feel it in my tail. You're good and righteous and all that, so do what the righteous goddess is telling you. Maybe it'll even make my life a smidge easier. After you, become more like a human. Experience tells me that it's wiser to trust yourself and your own abilities. You can't trust what clients tell you. One day you're a hero, the next you're working for the enemy. Sorry, but it all looks like a setup to me. First they tell you to lay down your weapons, and then, once you're unarmed, they finish you off in some back alley. Your powers are interesting from a theoretical point of view. You are an experiment started by Arilu Vorlesh, and terminating it before it is complete would be foolish, not to mention impolite. Pues creo que por ahora, así haciendo balance, ganan los que me dicen que me quede con el poder. Es que, a ver, en parte tiene un poco de razón, ¿no? A pesar de que sea un poder que proviene del abismo, yo lo he usado para el bien y estoy ayudando a los cruzados y matando demonios y soy buena. ¿No? No puedo ser un ángel. Pero claro, también entiendo, sí, soy buena, debería rechazar el poder impuro del abismo. Pero si tengo que parar a Arelu Borles, necesito este poder, si no, ¿qué hacemos? Y si por algún motivo falla Arelu y soy yo la única opción que hay para cerrar la herida del mundo, si me he deshecho de mis poderes, ¿qué pasa? He tomado una decisión. I am waiting for your answer. I hope you will choose wisely. Quite right. Make your choice, and make it the right one. Se me han quedado muchas bloqueadas, ¿eh? Las malas. Será diablo, demonio, liche y el de los gusanos, ¿no? Puedo ser ángel, leyenda o dragón. ¿Qué pasa si soy leyenda? Para ser un héroe no hace falta ser una criatura mítica. No es necesario venir de otro mundo, no es ser elegido por los dioses. Es un camino duro y lleno de tentaciones, pero solo aquellos mortales que lo recorren hasta el fin merecen llamarse leyendas de verdad. El ángel es un poderoso campeón del bien, un ejemplo a seguir para los cruzados que castiga a los demonios con su espada de llamas sagradas. Quienes luchan junto al ángel saben que gozan de su protección y que recibirán curación e incluso resurrección en caso de muerte. Es que me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con esto. Bueno. Abolir el engaño, el veneno, la enfermedad. ¿Y esto? Obtienes un bonificador más 2 a las tiradas de ataque y las tiradas de daño que echas contra criaturas de su tipo de demonio y los impactos fingen 6 de daño sagrado adicional. Me gusta. Me gusta. ¿Qué le ponía esto? Bajo el efecto parecido. No. Así. Vamos a elegir. Permite a los objetos respirar libremente bajo el agua. No. No son las tiradas de ataque, las salvaciones contra efectos de miedo. No son un golpe de temporal por cada nivel de lanzador. Ah, pero es a varios. Nada, guay.
Y aquí vamos a hacer... bendición de suerte y resolución en grupo, venga. Sí, por ejemplo. Y más, más todavía. Tormenta de fuego, Venga. Has tomado tu decisión, solo queda anunciarla a todo el mundo. Sacrificaste tu propia humanidad para servir a las fuerzas del bien, diosa. No me juzgues por seguir tu ejemplo. It pains me to hear that. But I am not your judge, and I shall not stand in your way. At least not until I see that Golarion is under threat. You have chosen your path. Farewell. Por un momento, una expresión extraña cruza el rostro de la diosa. Es una mezcla de asombro y comprensión. Asiente lentamente. I don't know what being mortal means, but I do understand how hard it is to change your own nature. And yet, you've done it. For all of us, and for this beautiful world. It would have been so foolish for you to reject your powers. So many victories, so many achievements lie ahead for you. Well, go now. Capture Aurilu, and prove which of you is making the best use of her invention. I'll be watching you. Bueno, no sé si habré hecho lo correcto, pero... es lo que le pega a mi personaje, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué haríais vosotros? Me vais a perdonar que se ha alargado un montón este episodio, pero es que se suceden los diálogos. Bueno, y qué rápido hemos reconstruido todo, ¿no? Así de repente ya esto está lleno de gente, un montón de... todo limpito, ordenado, ya vuelve a estar como antes. ¡Ay, hay un montón de ángeles por ahí andando, ¿no? Jiji. ¡Ay, está Targona ahí también! Y hay una calle ahí. No, por favor, dejadme guardar. I feel tired. Anevia se acerca a ti corriendo, frotándose los ojos con una sonrisa de oreja a oreja. No me lo puedo creer, victoria, y menuda victoria. La luz ha vuelto a Drecen, mientras que los demonios hayan vuelto llorando con sus mamaitas. Hemos perdido Drecen una y otra vez, y la hemos recuperado otras tantas veces. La has recuperado, comandante. Por la luz, por la verdad, por la vida. ¿Cómo está la ciudad ahora? No queda ni un demonio en su interior y brilla como un templo con 1000 velas. Dudo que estuviera tan espléndida cuando la fundaron. Aún no hemos ganado. Hemos rechazado a los demonios, pero podrían volver y seguir atormentando a los inocentes. Y que lo digas, esa escoria no sabe con quién se está jugando. ¿Cuál es la situación en el frente? No lo sabemos. Su Majestad reunió a todas las tropas que pudo, levantó la espada del valor y avanzó contra los demonios. No hemos vuelto a saber de ella. Tal vez esté conquistando Iz y tal vez los demonios estén usando sus huesos de mondadientes. No lo sabemos, y creo que eres la única persona capaz de averiguarlo. Eso no es todo. Los esbirros de Baphomet siguen castigándonos. Esa escoria está escondida en algún sitio, probablemente el laberinto de marfil, desde donde abren portales a distintos lugares, despliegan una decena de demonios y cierran el portal antes de que podamos contraatacar. Hemos perdido más batidores de los que quiero admitir hasta que hemos averiguado cómo estaban haciéndolo. Se me ocurre una idea. ¿Crees que podrías llegar a uno de esos portales a tiempo? Si te preparas, cuando uno se abra podrás entrar y repartir leña. Igual tienen dentro al pobre Heraldo, y si sigue vivo podrías rescatarlo. ¿Cómo te sientes después de ver a la diosa en persona?
Me siguen pitando los oídos por el coro de trompetas. Después de ese espectáculo no creo que quede nada capaz de sorprenderme. Te has atrevido a desafiar a la diosa y te ha perdonado. Para mí es incomprensible. Y la vez ríe incómoda. Empezaba a preocuparme porque tu osadía iba a hacer que nos mataran a todos, pero ahora creo que eres capaz de hacer frente al abismo aunque el cielo no te apoye. Como acabas de oír, debo capturar a Lilo. ¿Alguna sugerencia de dónde buscarla? Nada en concreto. He estado vagando por el abismo todo este tiempo, pero ahora se ha cerrado esa puerta. Noctícula y los otros señores demoníacos se la comerían viva. Creo que está aquí en la herida. Posiblemente Liz o tal vez haya vuelto al umbral. Han enviado un ejército entero de demonios potenciados por cristales nagindranos liderado por un demonio llamado Mutasafen. ¿Sabes algo al respecto? Nuestros batidores avisaron de un gran ejército demoníaco al sudeste de Dresden. Se dirigía al otro lado de un lago seco, donde dicen que antes había un lugar sagrado sarcoriano. No sabemos dónde están ahora, solo que no vienen hacia aquí, por lo menos de momento. Gracias por el informe, partiré sin dilación. Ve y vuela, expulsa a los demonios. Ahora estoy segura de que la quinta cruzada será la última. Los demonios han provocado un enemigo al que nunca podrían haber visto venir. Oye, hazme también un favor, si puedes, vuelve a Dresden. Tu luz atrae a la gente, y los que se fueron están volviendo acompañados de más gente. Necesitan que alguien les diga qué hacer, necesitan que alguien les guía, necesitan que alguien les dirija hacia adelante. Ay, por favor, dejadme grabar. Regil parece algo más tenso de lo normal. MeigaGris, tengo noticias importantes. Seré breve. Las órdenes de caballeros infernales no han reaccionado bien al desarrollo que te mencioné en mi último informe, más concretamente a la auténtica fuente de tu poder. La sola idea de que hayamos estado cooperando con un arma forjada por el héroe Borles y Noctícula causa lo descontento general. Las órdenes no han promulgado ningún edicto oficial, pero muchos capítulos y caballeros de alto rango se han movido de sus destinos y se han atrincherado en uno de nuestros puestos avanzados, el que ya conoces concretamente. Sugiero que vayas allí y resuelvas este entuerto entre las órdenes y los cruzados. Es un asunto de vital importancia. ¿Qué reacción debería esperar de los caballeros infernales? Cualquiera, incluso una declaración formal de guerra. Pero eso tienes que ir al puesto avanzado y resolver este asunto antes de que se torne un conflicto abierto. Muy bien, iré allí lo antes posible. Excelente, ese era todo mi informe. Volveré a mis labores mientras que tú atiendes al resto de tus asuntos. MeigaGris, la sucubo te mira desesperanzada. Siempre suele hablar con una voz tranquila, pero ahora lo hace con un susurro casi imperceptible. En mi sueño, un incendio lo destruía casi todo. Lo único que sobrevivía era una mesa. He regresado al mundo de mi sueño muchas veces y la pesadilla sigue merodeando por allí, pero necesito entender por qué esa mesa parece ser tan importante. ¿Por qué ha sobrevivido al fuego? No consigo imaginar qué la hace tan especial. Parece un simple mueble que solo está aquí. ¿Qué se supone que significa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Tu pesadilla te sigue molestando? No directamente, sigue merodeando entre las sombras, carcomiendo mi alma desde dentro. Nunca me deja a solas, pero no ha vuelto a intentar luchar conmigo. ¿Quieres volver a entrar en tu sueño? No creo que eso vaya a ayudar. Ya hemos estado allí juntas y... No, tiene que haber algo más. Tengo que enfocarlo desde otro lado, pero ¿cómo se llega al otro lado de un sueño? Quizá Desna pueda ayudarte a resolver este enigma. Pero fue ella quien me pidió que lo resolviera. No creo que vaya a darme la respuesta. Tengo que encontrarla por mí misma. ¿Pero cómo? ¿De dónde ha salido esa mesa? ¿De dónde ha salido? Ahora se lo reflexiona sobre tu pregunta. Se toca los labios, pensativa. Oh, ya me acuerdo. Había una hogaza de pan en la mesa. Ese era el sueño de Anevia, ¿te acuerdas? Dijo que quería aprender a hacer pan. El pan se quemó e incendió todos los demás elementos de sus sueños excepto la mesa. La otra cara de un sueño es la realidad. Es posible que esa mesa simbolice algo que quieras hacer en la vida real. Puede que tengas razón. A Aris se les anima considerablemente. ¿Pero qué debería hacer exactamente? ¿Buscar una mesa? ¿Comprar una? Quizás debería aprender a fabricarla y hacer una yo misma. Hay tantas posibilidades y... Bueno, ni siquiera sé por dónde empezar. Su entusiasmo da paso a la consternación. Si esta mesa ha salido del sueño de Anevia, quizás deberías ir a hablar con ella.
He estado viviendo entre mortales durante bastante tiempo, pero sigue habiendo muchas cosas que no entiendo. ¿Cómo vivís? ¿Sobre qué soñáis? Tienes razón, tenemos que preguntar a la Nevia. Al fin y al cabo es parte de su sueño. Es una buena idea, pero... La sucubo alterna entre apoyarse en una pierna y la otra. ¿Podrías hablar tú con ella mejor? Yo ni siquiera sé cómo empezar una conversación como esta. Es algo muy personal. Por favor, pregúntale. No me quedaré cerca. Comandante, el Inquisidor te hace una reverencia. Me alegra mucho de tu retorno y me encantó oír noticias de tus recientes victorias. Es una lástima que mi deber me haya mantenido lejos de la vanguardia y me encantaría haber formado parte de las filas de tus cruzados. Puede que siga pudiendo hacerlo, pero primero hay un asunto del que debemos ocuparnos. ¿Por qué viene este señor a mi habitación? Pregunto. Supongo que ya habrás adivinado qué me trae por aquí. Nos dividimos tras el descubrimiento que hicimos en la hacienda del conde Iomedae. Ambos sabemos que el conde se ha convertido en el conducto de un ser desconocido al que llamo el ajeno. Me retiré de Nerosillan y desde allí viajé más allá de las fronteras de Mente en busca de señales de este tipo de seres y de cómo combatirlos. Y ahora que mi búsqueda ha resultado fructífera, estoy listo para hablarte de ello. ¿Por qué te ha llevado tanto tiempo tu búsqueda? Porque estábamos tratando con un fenómeno extraño, todo una anomalía. La Inquisición de Mendef ha adquirido bastante experiencia en cuanto a combatir demonios, pero esta situación es completamente diferente. Tuve que rebuscar en nuestros archivos en busca de casos que tuvieran algún tipo de parecido. Pedí consultas a aquellos aliados y busqué expertos en lo desconocido más allá de las fronteras de nuestra nación. Ha sido un trabajo arduo y minucioso, pero necesario. ¿Y qué has aprendido del ajeno? Seré sincero, todavía no sé lo que es, pero sí que he encontrado indicios de incidentes similares, individuos que en un momento terrible de sus vidas se convirtieron en un portal para un ser desconocido. Lo más curioso es que parece que los casos siguen una secuencia. Sucedieron en varios puntos de Golarion, pero nunca al mismo tiempo. Eso me lleva a pensar que estamos tratando con un solo ser, uno que ha estado presente en nuestro mundo durante mucho tiempo. Lo que hace es cambiar de portal de vez en cuando. No sé qué es este ser, pero sí he conseguido descubrir algo de gran valor. Una arcanista parisiana consiguió seguir el rastro del ajeno y se inventó un ritual para debilitarlo y dejarlo atado. Murió bajo extrañas circunstancias, encontraron su cuerpo decapitado en su laboratorio, jamás encontraron la cabeza. Aunque sus notas sobrevivieron, incluida la descripción del ritual. He hablado del tema con varios expertos en magia, de los que tengo en alta estima, y estoy dispuesto a considerarlo un arma fiable. Podemos usar el ritual para atraer al ser, atarlo y quizás exterminarlo. Pero para hacer eso voy a necesitar tu ayuda, comandante. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos preparar el ritual con sumo cuidado y luego llevar al conde Iomedae al lugar designado. El ritual atraerá al ajeno, debilitará su conexión con el conde y atará su esencia a nuestro mundo como un ancla. La última parte es la más importante. Todas las pruebas indican que mientras el portal esté activo, el ajeno puede viajar libremente entre el plano material y un espacio desconocido que se encuentra más allá. Si no conseguimos atar al ajeno en el ritual, escapará aún el peor de los casos, nos arrastrará a su reino. Por lo tanto, tenemos que atraerlo y luego derrotarlo, imagino. Hay una cosa más. Aparte de que tendremos que combatir contra esa criatura increíblemente fuerte y horripilante. No podremos levantar las sospechas en el ajeno hasta el último momento. Eso significa que el conde tampoco puede saber nada. El mejor plan de acción será llevar al conde a un lugar designado sin decirle el motivo del viaje. Luego tendremos que asustarlo y hacerle creer que su vida está en peligro. El ajeno creerá que su portal se encuentra en peligro y espero aparecerá para protegerlo. El círculo ritual actuará de trampa. Pero repito y reitero, es crucial que avancemos al ser... Es crucial que convenzamos al ser de que no sabemos de su existencia y de que Daeran es el que está en peligro y no él. De lo contrario, no sabremos lo que podrá suceder y no quiero darle al adversario ninguna oportunidad de superarnos. ¿Por qué crees que va a aparecer el ajeno para proteger a Daeran? El conde ha estado en peligro en varias ocasiones y no ha ocurrido nada especial. Tienes una conexión especial con tus compañeros, comandante. Has compartido parte de tus poderes míticos con ellos. Se han aventurado contigo al abismo y han sobrevivido para contarlo. Creo que el ajeno es consciente de eso. También será consciente de lo peligroso que sería que te convirtieras en enemiga de su portal y no en su benefactora. Estoy seguro de que viniendo de ti lo considerará una amenaza. No es lo mismo que si fueran demonios o sectarios normales. ¿Es peligroso? Es muy peligroso. Por eso he venido en tu ayuda. Todas las pruebas que tengo sobre el ajeno, en especial la de su lista de víctimas, en la que se incluyen poderosos demonios y magos mortales, me permiten asegurar que estamos ante algo extraordinario. Es más fuerte y más peligroso que los balos y demás generales del abismo.
También sospecho que los poderes del oráculo que ha desarrollado el conde provienen del ajeno. Por regla general, solo los dioses, los señores empíreos y otros seres tremendamente poderosos son capaces de conceder tales habilidades. No conozco a nadie que pueda desafiar a semejante ser, salvo tú. Por eso te pido ayuda, por la seguridad de los habitantes de Golarion. Sin embargo, creo que podemos reforzar nuestra posición estratégica si el ajeno no sospecha de que estamos preparándole una trampa hasta el último momento. Hasta la más peligrosa de las criaturas se vuelve más vulnerable cuando le pillan desprevenida. Lo que tenemos que hacer es adoptar un enfoque metódico y permanecer alerta. Eso podemos hacerlo. ¿Estás seguro de que el ajeno no nos es hostil? En todo este tiempo nunca ha intentado atacarme. Estoy seguro de que ese ser es oscuro y muy maligno. Las pruebas y mi instinto como inquisidor son innegables. Allá donde se manifiesta el ajeno empiezan a ocurrir cosas extrañas y siniestras. Estoy bastante seguro de que él es el responsable de todos los cadáveres decapitados con magia. Los que encontraron en el borde del paraíso tras la tragedia y en Kenabres tras el ataque de Descari. En ambos sitios los cuerpos permanecían tanto civiles como demonios y en Kenabres varias víctimas eran también sectarios. Estoy convencido de que el ajeno persigue algún interés propio y de momento he exterminado sin piedad a cualquiera que descubriera su existencia. Y ahora tú y yo sabemos que existe. Saca tus propias conclusiones. Si Dairan es el portal, ¿no podemos cerrarlo y dejar que el ajeno al otro lado? Podemos, matando al conde, responde el inquisidor, pero en primer lugar puede que el ajeno intente proteger su portal, por lo que tendríamos que enfrentarnos a él sin preparación. Y lo segundo es que me opongo a la idea por cuestión de principios. A veces los inquisidores tenemos que tomar decisiones difíciles. Yo mismo he tomado muchas en mi vida. Por ejemplo, puedo matar a una persona poseída por demonios si se corre el riesgo inminente de que salgue muchas vidas y no hay tiempo para realizar un exorcismo. Pero en este caso la situación no es tan crítica y una forma de combatir al ajeno. No aceptaré cometer un asesinato a sangre fría, ni siquiera contra alguien tan deplorable como el conde Arandae. Te ayudaré. Gracias, vamos a repasar toda la operación una vez más. Estoy convencido de que tenemos que traer el ajeno lejos de Drecen y además zonas con población, así evitaremos bajas civiles. He escogido un lugar adecuado dentro de la herida del mundo. Voy a marcártelo en el mapa. Debes traer al conde sin avisarle de lo que va a pasar. Es de suponer que en una incursión más en la herida del mundo no levantará sospechas. Te esperaré allí con el círculo ritual listo, pero antes de alcanzar el momento culmen debes hacer creer tanto al conde como al ajeno que Dairan está en peligro. Supongo que la forma más fácil de hacerlo sería decirle que has hecho un trato con la Inquisición de Mendef y que el conde debe afrontar un castigo por sus crímenes, ya sean reales o imaginarios. Ya encontraré una forma de intimidarlo. Basta con que me sigas el juego. Todos tenemos que provocar al ajeno para que salga a proteger su portal. En ese momento acabaremos con él de una vez por todas. En este caso será mi mayor éxito o mi mayor fracaso. Tiene que hacerse, de eso estoy seguro. Recuerda lo que he dicho, el ajeno debe estar convencido de que no somos una amenaza para el conde y que no puede saber que somos conscientes de su existencia. La más ligera sospecha podría resultar fatal hasta que volvamos a vernos, comandante. Que los dioses estén con nosotros. Oh, no, por favor. Una imagen pálida fantasmal aparece ante ti. Reconoces a Lácimas, el coleccionista de antigüedades, el erudito con quien ayudaste hace un tiempo. Su forma translúcida es intermitente y te cuesta entender sus palabras. ¡Comandante! ¡Soy yo! ¡Simas! ¡No puedo tener! ¡Conjuro mucho! ¡Abrir la puerta! ¡Cámara del tesoro! ¡Date prisa! ¿Qué pasa? ¿Has conseguido abrir la puerta? ¡Sí! No te daré hasta que llegues. Cuento con tu ayuda. Voy para allá. Te estaré esperando. La visión de Lácimas desaparece por completo. Pero ¿cuántas reuniones más tendré? Comandante, al levantar la vista ves a Malesa, la pescadora de ojos verdes de arroyo gélido. Tiene el pelo alborotado y su ropa y la cara están llenas de hollín. Parece que tenía prisa por llegar aquí y ha tenido que superar numerosos peligros para ello. ¡Ayuda! ¡Tienes que ayudarme! ¡Se ha vuelto loco! ¡Va a matarlo! Tranquila, ¿qué ha pasado? ¿Te acuerdas de Juggernaut, el clérigo que vino a nuestra aldea el año pasado? Admito que no lo recibimos muy bien, a fin de cuentas era un desconocido y predicaba en nombre de un dios al que tampoco conocíamos, pero poco a poco se convirtió en uno de nosotros, nos acompañaba a pescar y contaba historias sobre la cruzada. Nos habló de ti y del día que vino, en el que vio a la reina, y le gustaban sus canciones, hacían que quisieras parar a escucharlas. Bueno, pues, la pescadora baja la mirada. Intimamos mucho, empezamos a planear la boda. Al principio mi hermano no parecía importarle, pero cuando nos casamos perdió la cabeza. Se volvió
violento. Amenazó con hacernos daño. Intenté hablar con él, pero... Hasta habíamos pensado en dejar la aldea, pero cuando mi hermano se enteró se volvió completamente loco. Markil es fuerte, nadie en la aldea se atreverá a desafiarlo. He podido escapar de milagro, pero mi esposo sigue ahí. No llegó a salir del pueblo y no sé qué ha sido de él. ¡Ayuda, por favor! ¿Qué ha hecho Markil? ¿Qué ha hecho que Markil cambie tanto? Markil siempre ha honrado las tradiciones de la aldea. Llevamos muchas generaciones adorando al río y no le agradaba tener un clérigo de otro dios en la aldea, aunque estaba dispuesto a tolerar la presencia de Yerno. Por el momento, sin embargo, mi relación con él fue algo decepcionante para Markil, especialmente al descubrir que yo también había empezado a adorar a Erastil. ¿Cómo has llegado aquí? De milagro, supongo. Ahí fuera está todo ardiendo y hay muchos monstruos. Pero eso no importa. He sobrevivido y he llegado de una pieza. No tengo a nadie a quien recurrir. Necesito ayuda. Eres mi única esperanza. Por supuesto, te ayudaré. Gracias. Volveré a la aldea a ver si puedo contener su furia. Pero date prisa. Me preocupa que se vaya a hacer algo horrible. ¡Oh! ¡Por favor! Menos mal. Guardando. Pues nada. Disculpad que se haya alargado tanto el episodio de hoy, pero no tenía forma ya de cortar esto. Así que nada, si os está gustando la serie, no olvidéis dejar un like al vídeo, también podéis suscribiros, activar la campanita, dejarme en los comentarios todo lo que queráis y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias.